Me olvidaron en mi cumpleaños, hasta que el vaquero misterioso cambió todo de repente. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Dentro de la casa principal, de arquitectura colonial y ventanas grandes, reinaba un silencio casi de panteón. La luz del amanecer se colaba por las cortinas pesadas, iluminando los retratos polvorientos colgados en las paredes. Un hombre mayor de cabello totalmente blanco, barba bien recortada y rostro marcado por arrugas profundas, cada una huella de trabajo, pérdida o sacrificio, se sentó a la mesa de la cocina de roble, sosteniendo una taza de café con ambas manos temblorosas. 73, murmuró en voz baja, como si al decirlo lo hacía más real. Su nombre era Ernest Whitmore, un nombre que en la región todavía inspiraba respeto, aunque hacía años que su apellido se mencionaba con más nostalgia que admiración. Aquel hombre, que alguna vez dirigió a decenas de trabajadores y supervisó miles de hectáreas de tierra fértil, ahora vivía solo, acompañado únicamente por el eco de sus recuerdos y el constante tic-tac del viejo reloj de pared. Se levantó despacio y se acercó a un mueble donde descansaba un álbum cubierto de cuero marrón. Al abrirlo, el polvo se levantó como si el tiempo mismo se resistiera a ser recordado. Sus ojos se posaron en una fotografía en blanco y negro, su esposa fallecida, Helen, con aquel vestido floreado que tanto le gustaba, sonriendo mientras él la abrazaba por detrás. Ella se había ido hacía casi 15 años. Pasó la página. Una imagen de sus 3 hijos, Richard, Emily y Thomas, todos a caballo, todavía adolescentes, con sonrisas propias de quienes no han sentido el peso de la responsabilidad ni las grietas de la decepción. En aquella época, la hacienda era una fiesta de vida y trabajo en comunidad, pero hoy, ni un solo mensaje de ellos había llegado. Tal vez se olvidaron o tal vez no quieren recordar, dijo Ernest, dejando el álbum abierto mientras regresaba a su silla. El teléfono, inmóvil sobre la mesa, no sonó, sin notificaciones, sin visitas. La casa seguía igual que su corazón, grande, fuerte pero vacía. Mientras tomaba el último sorbo de café, un rayo de sol iluminó su rostro. Él lo tomó como un saludo de Dios. No esperaba regalos, ni felicitaciones, ni abrazos, solo una señal. Una pequeña muestra de que aún importaba. Cerró los ojos. Respiró hondo. El aroma del café se mezclaba con el de la madera vieja y el cuero curtido del sombrero que descansaba a su lado. Afuera la hacienda seguía viva, pero por dentro, él se sentía como un árbol antiguo, firme por fuera, hueco por dentro. El reloj marcaba las 9:12 de la mañana. La cocina, bañada por la luz dorada del sol que se colaba tímidamente entre las persianas, parecía congelada en el tiempo. Ernest permanecía inmóvil, con los ojos fijos en una de las fotos que aún estaba abierta sobre el mantel, un día de rodeo, 20 años atrás. Richard con las botas llenas de lodo, Emily sosteniendo una cuerda con manos torpes, y Thomas todavía pequeño, trepado en la cerca, como si ya soñara con ser el patrón. Ese día también había sido su cumpleaños. Helen había preparado una carne ahumada que todos alabaron. Él no recordaba los regalos ni los adornos, recordaba las risas, el alboroto de los niños corriendo por los campos, el aroma del maíz tostado, la música de banjo que alguien había traído desde Alabama. Era felicidad sin pretensiones, pura, sincera, pero hoy no había nadie. Ernest se levantó con esfuerzo. Caminó hasta el porche con paso lento. Su andar, aunque digno, tenía un aire de despedida. Se apoyó en la barandilla y dejó que la brisa le acariciara el rostro marcado por el tiempo. En el campo, el pasto se movía como un mar silencioso. A lo lejos, unas vacas pastaban sin interés. Ni los animales sabían que era un día distinto. Volvió a entrar. La casa olía a madera vieja, a cuero, a café frío. Revisó el celular, sin llamadas. Lo apagó. ¿Para qué esperar? En la sala, los sillones todavía conservaban las marcas de los cuerpos que alguna vez los ocuparon. El de Helen, junto a la chimenea, aún tenía una cobija doblada que nadie se atrevía a mover. En el mueble, una figura de porcelana rota. Emily la había tirado de niña. Él la había guardado como recuerdo. Ernest se detuvo frente al espejo del pasillo.
Se miró con atención. Sus ojos azul grisáceo, que en otros tiempos inspiraban confianza, hoy solo mostraban preguntas sin respuesta. ¿En qué momento todo cambió? ¿Por qué la sangre se volvió distancia? No buscaba lástima, ni siquiera buscaba una llamada. Solo quería entender por qué su esfuerzo, sus noches sin dormir, su entrega total a la hacienda y a la familia no fueron suficientes para mantenerlos unidos. Afuera, el relincho de un caballo rompió el silencio, pero Ernest no se movió. Era apenas media mañana. Todavía quedaba mucho del día, y toda su tristeza apenas comenzaba. Eran cerca de las 10:30 cuando el sonido firme de un trote interrumpió la calma de la hacienda. Ernest, que en ese momento limpiaba con poco ánimo los restos de su desayuno, levantó la mirada hacia la ventana. Lo que vio fue una silueta delgada montando un caballo castaño oscuro, cruzando con decisión el camino de grava que llevaba al establo. El joven iba con el sombrero bien puesto, el torso recto y las botas manchadas de tierra. Vestía una camisa de mezclilla algo descolorida y un pañuelo rojo atado al cuello. Se trataba de Joaquín Foster, un joven de 27 años recién llegado desde Montana, contratado hacía apenas 3 semanas para ayudar con el ganado. De ascendencia escocesa por parte de madre e inglesa por parte de padre, su rostro tenía una calma firme, marcada por pómulos altos, cejas rectas y unos ojos verdes intensos que no se detenían mucho en un solo lugar. Joaquín desmontó con agilidad y ató su caballo al poste. Luego caminó hacia la casa. Al ver que nadie salía, tocó suavemente la puerta de madera. Ernest no respondió. Después de unos segundos, el joven empujó la puerta entreabierta y asomó la cabeza. «Señor Whitmore, ¿todo bien?» Ernest, sentado otra vez en su silla de la cocina, solo hizo un gesto con la mano para que pasara. Joaquín entró con paso respetuoso, quitándose el sombrero como mandaba la cortesía del campo. «Perdón por meterme, señor. Solo venía a decirle que ya saqué a las vacas del corral de Oriente. Están pastando en el borde con el campo seco. Me pareció mejor moverlas temprano antes de que el sol pegue fuerte». Ernest asintió sin mucho interés, pero algo en la voz del joven lo hizo levantar la vista. Esos ojos verdes, atentos pero humildes, le recordaban a los suyos cuando tenía su edad. Había algo más que obediencia en Joaquín. Había una especie de lealtad callada, un respeto que no se aprendía con órdenes. «Buen trabajo, Joaquín, ¿verdad?» «Sí, señor», respondió con una media sonrisa tímida, dejando ver un pequeño hoyuelo en la mejilla derecha. El joven notó la taza de café a medio tomar, el álbum aún abierto sobre la mesa y la expresión del hombre mayor, una mezcla de dignidad y dolor guardado. «¿Le molesta si preparo más café?» Ernest lo miró, confundido al principio, y luego negó con la cabeza. Joaquín fue hasta la cafetera con la naturalidad de quien no quería invadir, pero tampoco deseaba irse. Mientras esperaba que el café subiera, miró alrededor fijándose en cada detalle. Los cuadros antiguos, los muebles sólidos, el ambiente pesado de recuerdos no dichos. «Mi madre decía que el silencio a veces habla más fuerte que cualquier voz», comentó sin esperar respuesta. Ernest no contestó, pero sus ojos brillaron un poco. Era la primera vez en días que alguien entraba a su cocina sin pedir permiso, pero también sin romper nada. Joaquín no era familia, no era viejo amigo, pero en ese momento se convirtió en compañía. La lluvia caía con fuerza sobre los techos de lámina de la hacienda Greenridge, pero dentro de la mente de Ernest, el aguacero era otro. Era una tormenta de recuerdos que se abrían paso como un torrente contenido por mucho tiempo. El joven Joaquín, sentado frente a él con su taza de café humeante, no hablaba, pero escuchaba, y eso era suficiente. «Hace años esta casa estaba llena de ruido», dijo Ernest con voz grave sin mirarlo directamente. 3 pares de botas corrían por estos pisos, 3 voces que nunca se callaban, y una mujer que lograba poner orden sin alzar la voz. Joaquín asintió suavemente, atento. Ernest se perdió en las sombras de su memoria. El primer recuerdo fue de Richard, el hijo mayor. Tenía la mandíbula cuadrada, el carácter fuerte y la idea clara de que algún día heredaría todo. A los 16 ya manejaba el tractor como experto. A los 25 exigía decisiones sobre la hacienda como si ya fuera suya. Luego vino la imagen de Emily, la única hija. Dulce, pero firme. Le gustaban más los caballos que las muñecas.
Ernest le había enseñado a ensillar a los 10 años y ella nunca lo olvidó, hasta que un día también se fue, con una beca para estudiar veterinaria y la promesa de regresar, una promesa que nunca cumplió. Por último, Thomas, el menor, el más sensible, el que pasaba horas escribiendo poemas a la sombra del granero o cantando baladas a escondidas. Ernest lo había querido con un cuidado especial, pero también con dureza. Quería que el chico fuera fuerte, que no sufriera, pero terminó alejándolo con tanta exigencia. ¿Y su esposa, señor Whitmore?, preguntó Joaquín con un tono que parecía pedir disculpas por la curiosidad. Ernest cerró los ojos, respiró hondo. Helen murió de repente, un aneurisma cerebral. Una mañana estaba colgando ropa en el patio. Por la tarde ya no respiraba. La pausa fue tan larga que Joaquín no supo si debía decir algo más. Después de eso, los chicos se fueron rompiendo, igual que esta casa. Un nuevo recuerdo lo golpeó, una discusión. Richard gritándole en el comedor, acusándolo de controlar todo, de no escuchar a nadie. Emily llorando, rogando que dejaran de pelear. Thomas, de brazos cruzados, con una mirada distante. Helen ya no estaba. Y sin ella, todo se vino abajo como un granero viejo en medio del viento. Dividieron la hacienda, murmuró. Dijeron que era mejor, que cada uno tendría su parte, pero lo que realmente partieron fue la familia. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Solo se oía el golpeteo lejano de la lluvia sobre las tejas y el sonido ocasional de una gotera que caía del alero. Joaquín bajó la mirada, luego la levantó. Tal vez no se fueron por falta de amor, sino porque no supieron cómo quedarse, después de perder lo que los mantenía unidos. Ernest lo miró directamente por primera vez. Hubo algo en esa frase, en su sinceridad sin adornos, que le llegó profundo, como si ese joven, sin conocer toda su historia, hubiera puesto el dedo justo donde dolía. La tarde comenzaba a caer lentamente sobre los campos de Greenridge, tiñendo los pastizales de un tono dorado que solo el otoño podía ofrecer. Las nubes, ahora más ligeras, dejaban pasar rayos de sol inclinados que atravesaban los ventanales como cuchillos de luz. Ernest permanecía en el porche, en silencio, con el sombrero bajo y la mirada perdida en el horizonte. No dijo una palabra más desde su último recuerdo, pero Joaquín no se alejó. El joven vaquero se despidió con un gesto leve y caminó hacia el establo. Mientras avanzaba por el sendero de tierra, su mente no paraba. No era solo la tristeza del viejo patrón lo que le pesaba, sino la injusticia callada de un hombre olvidado en su día. Había algo profundamente humano en Ernest que lo tocaba, como si el destino lo hubiera traído allí con un propósito mayor que cuidar ganado. Al llegar al establo, encontró a Walter robusto y fuerte, de barba espesa y ojos azules intensos, que trabajaba como herrero en la hacienda desde hacía más de 20 años. A su lado estaba Nancy, cocinera de ojos grises y manos agrietadas por el trabajo, que conocía la casa desde los tiempos de Helen. «Walter, Nancy, ¿tienen un minuto?», dijo Joaquín, bajando la voz. Ambos dejaron de trabajar y lo miraron con curiosidad. Joaquín respiró hondo. «Hoy es el cumpleaños del señor Whitmore. Sé que nadie vino, nadie llamó, pero no me parece justo que este día pase así, como si no importara». Nancy entrecerró los ojos, tocada por la verdad que había evitado desde la mañana. «Dios mío, es cierto. ¿Cómo se me olvidó? Porque todos andamos como fantasmas en esta casa», resopló Walter, quitándose los guantes. «Desde que los hijos se fueron, parece que el tiempo también se fue con ellos». Joaquín dio un paso adelante. «No lo conozco tanto como ustedes, pero, si me lo permiten, quiero hacer algo. Nada grande, pero algo de verdad. Algo que le recuerde que todavía hay gente aquí que lo respeta, que lo ve, que lo quiere aunque no lo diga». Walter y Nancy se miraron en silencio. Luego asintieron. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Walter. Joaquín se agachó y tomó un puñado de tierra entre los dedos. Una pequeña fiesta en el establo viejo. Nada lujoso. Una mesa larga con comida casera, luces de Navidad colgadas entre las vigas, un poco de música country de la buena. Y si alguno de ustedes tiene fotos, recuerdos, historias, quiero que lo llenemos con eso, con vida». Nancy ya lloraba en silencio, apretando el mandil entre las manos. Walter le dio una palmada en el hombro y murmuró:
Helen estaría orgullosa. Joaquín se enderezó. No sé cuánto tiempo le queda, pero me niego a que un hombre como Ernest Whitmore se apague sin un gesto de cariño. Si me ayudan, esto puede ser especial. Tendrás nuestra ayuda, pequeño, dijo Nancy con la voz quebrada. Walter asintió una vez, con la decisión de quien ya había elegido. Esa noche, cuando la hacienda se hundió en un silencio más profundo que nunca, Joaquín ya planeaba cómo convertir ese establo viejo en un santuario de recuerdos. Lo haría en secreto. Lo haría con el corazón. A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas empezaba a pintarse de tonos rosados y el rocío todavía humedecía la tierra, Joaquín ya estaba en movimiento. Caminaba con paso rápido entre los corrales, llevando bajo el brazo un mantel de lino viejo que había encontrado en un baúl del desván. El granero grande, que llevaba tiempo sin usarse para fiestas, ahora era su escenario secreto. El interior del lugar conservaba el olor a madera, a heno seco, a años. Las vigas crujían con cada paso y el polvo bailaba en la luz que se colaba por las rendijas del tejado. Pero no era un lugar triste, era el umbral de algo que aún no había sucedido. Nancy llegó poco después, con una canasta cubierta por un paño azul floreado. Dentro traía pasteles de manzana, panes de maíz y galletas de mantequilla que había preparado en silencio, pensando en Helen. También traía un garrafón de sidra fresca. No me preguntes cómo, pero todavía guardo esa receta que a Helen le encantaba, susurró a Joaquín. Él sonrió, agradecido. Minutos después, Walter apareció cargando cajas con botellas de vidrio, frascos con velas y un radio viejo de madera que él mismo había arreglado. El aparato olía a pasado y solo sintonizaba estaciones locales, pero era suficiente. Era el sonido perfecto para esa noche. Los tres comenzaron a trabajar con ritmo y un silencio respetuoso. Joaquín se subió a una escalera improvisada y empezó a colgar cordones de luces entre las vigas. Nancy cubrió una de las mesas con el mantel y puso flores silvestres en frascos de vidrio. Walter abrió pacas de paja y creó asientos improvisados como en los viejos tiempos de las fiestas de cosecha. Joaquín se aseguró de arreglar un rincón especial, una mesa pequeña con marcos antiguos. Nancy ayudó a llenarla de fotos viejas, imágenes donde Ernest aparecía montando caballos, enseñando a sus hijos a enlazar, riendo con Helen en una tarde de picnic. En el centro de la mesa una vela gruesa encendida. La flama temblaba, como si estuviera hecha de recuerdos. Al final de la tarde, el granero estaba transformado. No era lujoso, no era grandioso, pero desprendía calor, desprendía verdad. Falta lo más difícil, dijo Joaquín limpiándose el sudor de la frente. Hacer que venga hasta aquí sin sospechar nada. Nancy pensó un momento. Yo puedo llamarlo. Le diré que necesito ayuda con una gotera. No se resiste cuando cree que puede arreglar algo. Todos sonrieron con complicidad. Había algo dulce en esa conspiración, algo casi sagrado. Joaquín entonces sacó del bolsillo una cajita de lata que había encontrado en el fondo del granero viejo. Dentro, papeles doblados y sobres antiguos con el escudo de la familia Whitmore. «Esto lo encontré ayer entre unas tablas podridas», murmuró serio. «No creo que Ernest sepa que existe. Uno de los sobres tiene el nombre de Thomas escrito a mano». Nancy se acercó, tensa. Abrió uno de los papeles con cuidado. Esto es una carta que nunca se entregó». Joaquín la miró fijamente. «Tal vez esta noche no solo le devolvamos la alegría a un hombre, tal vez le devolvamos algo mucho más grande». El cielo empezaba a teñirse de morado cuando Nancy apareció en el porche con el rostro fingiendo preocupación. Ernest, que estaba sentado en su sillón de siempre, con una cobija sobre las piernas, alzó una ceja al verla llegar tan apurada. «Señor Whitmore, perdón que lo moleste», empezó conteniendo mal una sonrisa. «Hay una gotera nueva en el granero viejo, justo encima del rincón donde guardamos las herramientas de herrería. Creo que deberíamos revisarla antes de que la lluvia lo arruine todo». Ernest frunció los labios. Se apoyó con ambas manos en el bastón que descansaba junto a su silla y se levantó despacio. «Siempre esas malditas goteras», murmuró. «Está bien, Nancy. Vamos a ver qué tanto daño hicieron ahora». Caminó con lentitud, sin sospechar nada.
El aire de la tarde era fresco, el cielo ya salpicado de estrellas. Al acercarse al granero, Ernest notó un leve brillo que se escapaba por las rendijas de las tablas. Frunció el ceño. «¿Nancy? ¿Hay alguien más ahí?» Antes de que ella respondiera, la puerta del granero se abrió con suavidad, revelando una escena que lo dejó sin aliento. Dentro, el espacio estaba completamente transformado. Luces colgadas brillaban entre las vigas, lanzando reflejos dorados sobre las paredes de madera vieja. En el suelo, pacas de paja servían de asientos, y en el centro, una mesa larga cubierta con un mantel blanco sencillo, decorada con flores del campo, pasteles humeantes y frascos con velas encendidas. El radio viejo de Walter tocaba una balada country lenta, nostálgica. Ernest dio un paso vacilante. ¿Qué es esto? Entonces, una por una, las voces comenzaron a surgir. Primero Walter con una sonrisa sincera. «Feliz cumpleaños, señor Whitmore». Después Nancy. No podíamos dejar que este día pasara en silencio. Y por último, Joaquín, que salió de la sombra de una viga con una caja de lata en las manos. «Es su día, señor, y es hora de que lo sepa». Ernest se quedó inmóvil, con los ojos llorosos, sin que él siquiera lo notara. Era como si la vida, que por tanto tiempo parecía haberlo olvidado, decidiera en ese instante recordarlo con todo lo que había sido, con todo lo que aún podía ser. Joaquín se acercó y le entregó la caja. La encontré por casualidad, detrás de unas tablas podridas en el almacén viejo. Creo que debería verla. Ernest abrió la tapa lentamente. Dentro, cartas viejas con una caligrafía conocida. Tomó la primera, con el nombre de Thomas en el sobre. La desdobló con cuidado. La letra era temblorosa pero honesta. «Papá, sé que fui injusto, que me alejé, pero cada día desde que me fui, me persigue la duda de si algún día volveré a estar a tu lado. No supe cómo ser hombre a tu manera, pero nunca dejé de quererte. Perdóname si puedes». Ernest apretó el papel contra el pecho, como si quisiera fundirlo con su corazón. Cerró los ojos. Una lágrima cayó en silencio, sin drama, solo como una respuesta inevitable. «¿Cuántas hay?», preguntó con la voz quebrada. «4», respondió Joaquín. «Una de cada uno de tus hijos, y una que creo que es de Helen». Nancy se llevó la mano a los labios, conteniendo un sollozo. Ernest se sentó despacio en una de las pacas, como si, de repente, la vida pesara más de lo que sus piernas podían soportar. «Pensé que me habían olvidado», dijo mirando alrededor, «que ya no era parte de nadie». Joaquín se agachó frente a él. Nunca se olvida a quien se ama. A veces, solo se tarda demasiado en decirlo. La noche había caído sobre Greenridge como un manto pesado, pero dentro del granero aún ardían las velas, lanzando sombras danzantes sobre los rostros tranquilos de quienes seguían ahí. Ernest, sentado junto a la mesa, tenía las cartas sobre su regazo. El silencio reinaba. Nadie se atrevía a decir más. No hacía falta. Después de largos minutos, el viejo patriarca se levantó con dificultad, pero con el porte intacto. Su sombra se proyectó firme sobre las tablas del suelo. «Tengo que hablar con ellos», dijo con voz clara sin temblor, esta vez no por orgullo, sino por necesidad. Joaquín, que hasta entonces observaba con respeto, dio un paso hacia él. «¿Estás seguro?» «Estoy viejo, pero no estoy muerto», respondió Ernest, con una chispa que hacía mucho no brillaba en sus ojos. «Y mientras tenga voz, aún tengo algo que decir». Esa misma noche, en su estudio, encendió el viejo teléfono fijo. Se sentó en la poltrona de cuero frente a la chimenea y marcó un número que había memorizado hacía décadas, aunque no lo usara desde hacía años. «Richard, soy yo, tu padre». Hubo un largo silencio al otro lado. «Papá», respondió finalmente la voz grave y tensa de su hijo. «¿Estás bien?» «No del todo, pero estoy vivo, y eso basta para lo que tengo que decirte. Quiero que tú, Emily y Thomas vengan, mañana, no más tarde. Tengo cosas que necesitan escuchar, cosas que no puedo llevarme conmigo en silencio. ¿Pasa algo? ¿Estás enfermo?», insistió Richard, ahora con tono alarmado. «Estoy cansado y harto, pero lo que más me pesa no es el cuerpo, es el silencio entre nosotros». Colgó sin dar más explicaciones. Luego repitió la misma llamada para Emily, quien lloró apenas escuchó su voz, y para Thomas, que tardó varios segundos en poder hablar. A la mañana siguiente,
El aire estaba denso como la niebla que cubría los campos. Nancy preparaba café sin hablar. Walter no apareció. Era un momento íntimo, familiar, demasiado cargado de historia. A las 11:07, una camioneta gris estacionó frente a la casa principal. Richard fue el primero en bajar, alto, con el cabello canoso en las sienes, semblante duro. Luego Emily con un vestido azul marino y el cabello recogido en un chongo sencillo. Y por último, Thomas, que llevaba lentes oscuros y un cuaderno de cuero bajo el brazo. Ninguno de los tres sabía qué esperar. Al entrar en la sala, vieron a su padre de pie con la caja de cartas sobre la mesa de centro. No había enojo en su rostro, pero tampoco dulzura. Había firmeza. «Siéntense, por favor», dijo, con el peso de quien había esperado décadas por esa frase. Obedecieron en silencio. Durante años pensé que mi deber como padre era darles tierra, sustento, estructura, pero olvidé algo. Los abracé con deber, y nunca con tiempo. Y por eso, cada uno de ustedes se fue con una herida que yo mismo hice. Emily comenzó a llorar en silencio. Thomas mantuvo la mirada fija en la chimenea. Richard, con la mandíbula tensa, respiraba hondo, como si contuviera algo atrapado desde hacía mucho. Esa caja tiene cartas que nunca vi, palabras que nunca me llegaron, perdones que no supe pedir ni recibir. Sacó la carta de Thomas y la leyó en voz alta. Ninguno de los hijos lo interrumpió. Cuando terminó, Thomas se quitó los lentes y miró a su padre con los ojos llenos de agua. «Nunca supe cómo quererte, como tú esperabas, y yo nunca supe aceptar quién eras, sin intentar cambiarte», respondió Ernest en un susurro. Entonces Richard se levantó. Caminó lentamente hacia su padre. Por un instante pareció que diría algo duro, definitivo, pero en lugar de eso extendió la mano. «Basta de distancia, papá. Basta de orgullo». Ernest apretó la mano de su hijo con fuerza. Luego lo jaló hacia un abrazo que había tardado demasiado en llegar. Emily se unió a ellos. Thomas también. Y ahí, en el centro de la sala que había sido testigo de tantos silencios, 4 corazones se volvieron a conectar. Tarde, tal vez, pero a tiempo. El día siguiente, amaneció envuelto en una neblina suave que cubría los prados como una sábana de algodón. La hacienda Greenridge, silenciosa pero ya no solitaria, comenzaba a sentir el pulso de algo nuevo. Algo que aún no era alegría, pero tampoco era ausencia. Ernest despertó más temprano que de costumbre. Al abrir la puerta de su cuarto, se encontró con el olor a pan recién horneado y café fuerte que subía desde la cocina. Bajó las escaleras despacio, aún procesando la intensidad de la noche anterior. No había dormido bien, pero no por inquietud. Por primera vez en años se sentía ligero. En la cocina, Emily ya estaba ahí. Vestía jeans y una camisa de cuadros que parecía sacada de su adolescencia. Al verlo entrar, sonrió de lado, tímida. «Pensé que tal vez te gustaría el pan de maíz con mantequilla, como antes». Ernest solo murmuró un gracias, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Minutos después llegó Thomas, con una camiseta sencilla y botas llenas de polvo, sosteniendo su cuaderno de cuero y una pluma detrás de la oreja. Se sentó sin ceremonia a la mesa, pero con un gesto que era familiar, íntimo. «Quiero escribir algo sobre esto», dijo. «Sobre regresar cuando creías que ya no tenías a dónde volver». Ernest solo asintió. El silencio ahora era cómodo. El último en llegar fue Richard, sin corbata, sin reloj, con el cabello desaliñado y un periódico doblado bajo el brazo. Traía una caja con herramientas. «Voy a revisar las cercas del linde sur. Están flojas. Si vamos a recuperar esto, que sea poco a poco», dijo sin mirar directamente a nadie, pero con firmeza. La frase quedó flotando en el aire como un pacto. Ernest se levantó con esfuerzo. Se acercó a su hijo mayor y puso una mano en su hombro. «Nunca esperé que se quedaran, pero si deciden volver, que sea de corazón». Richard por fin miró a los ojos de su padre. «No vinimos a quedarnos por nostalgia, vinimos porque ya es hora». Poco a poco, los tres comenzaron a actuar como en los viejos tiempos, pero sin repetir los errores del pasado. Emily pasó el día en el establo con Nancy, limpiando corrales y platicando sobre Helen. Thomas se fue al lago donde solía escribir y pasó horas sentado ahí, garabateando versos bajo la sombra de los álamos. Y Richard, junto con Joaquín,
recorrió los linderos de la hacienda a caballo, revisando tierras que no pisaba desde hacía años. Al atardecer, los cuatro se reunieron en el campo abierto, el cielo ya pintado de naranja, los pájaros cruzando en silencio el horizonte. «Nunca pensé que volveríamos a estar todos en este lugar», dijo Emily, con la voz quebrada. «Y aún así, parece que nunca nos fuimos». Ernest, con el sombrero en la mano, miró a su alrededor. Sus hijos. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Su tierra, su tiempo al fin restaurado. Tal vez no sea demasiado tarde para hacer las cosas bien. Joaquín se acercó, viniendo desde atrás de un roble. Observaba de lejos, con respeto, como quien presencia algo sagrado. Ernest se volvió hacia él y le extendió la mano. «Gracias, pequeño». Joaquín dudó un momento. Luego apretó la mano del viejo con fuerza, contenido. «No soy tu hijo, pero esta tierra me cambió, y a ti también». El sol bajaba con majestuosidad sobre los campos infinitos de Greenridge, pintando las colinas con un dorado que solo se veía en atardeceres que realmente importaban. La luz se filtraba entre los árboles, tocando los tejados de la casa principal, el granero restaurado y el viejo lago donde tantas memorias estaban enterradas. Ernest estaba de pie, junto a la cerca del este, con la mirada fija en el horizonte. La brisa movía suavemente las puntas de su chamarra de lana. Respiraba hondo, como si cada molécula de ese aire tuviera sabor a recomezo. Detrás de él, la vida latía con un nuevo ritmo. Emily caminaba entre los potrillos recién nacidos, acariciando el lomo de una yegua blanca que se acercaba con cariño. Llevaba un balde de avena en las manos y en los ojos una paz que no había tenido en años. Sonreía sin esfuerzo. Thomas, sentado a la sombra de un roble centenario, tocaba una guitarra vieja, cantando una canción lenta y sincera, con versos suyos escritos esa misma mañana. Su voz no era perfecta, pero cada nota llevaba verdad. El cuaderno de cuero estaba abierto a su lado, con páginas llenas de tinta azul y garabatos impulsivos. Richard, con el sombrero puesto y herramientas colgadas en el cinturón, arreglaba el portón de entrada con ayuda de Joaquín. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero el respeto entre ellos se notaba en el trabajo compartido, en el silencio cómodo, en las miradas de aprobación que intercambiaban sin necesidad de palabras. Nancy y Walter preparaban una fogata junto al granero. Leña seca, bancos de madera y una olla de peltre colgada sobre las brasas. Pronto comenzaría a oscurecer. Ernest se dio la vuelta despacio y miró la escena. Sus hijos ahí, vivos, presentes, en armonía, no perfectos, pero dispuestos. «Helen», susurró para sí mismo con una sonrisa rota. «Al final no nos quebramos del todo». Se acercó a la fogata. Sus hijos lo recibieron con naturalidad. Thomas lo llamó para que se sentara a su lado. Emily le puso una cobija sobre los hombros. Richard le sirvió café en la taza de peltre que usaban desde niños. El cielo ya estaba cubierto de estrellas. El humo de la fogata subía lento como una oración callada. «Hay días que marcan una vida», dijo Ernest, rompiendo el silencio con voz firme. «Y hay otro que la restauran». Todos se quedaron callados, tocados por el peso de esas palabras. «Gracias por regresar», agregó. «Gracias por no dejar que este viejo se apagara en silencio». Joaquín se acercó y se quedó de pie junto a él. «No fuiste tú quien nos hizo regresar, fue esta tierra y el amor que aún vive en ella». Ernest asintió, miró al cielo una última vez. «Entonces que arda fuerte, porque todavía hay mucho por sembrar». La cámara imaginaria se alejaría en ese momento, sobrevolando la hacienda con suavidad. Vemos los caballos caminando por los campos, el humo subiendo de la fogata, la música suave de Thomas de fondo. La última imagen, Ernest, con sus hijos alrededor, observando las llamas con ojos tranquilos, mientras el claro de luna baña todo con una paz silenciosa. Habían pasado 3 años desde aquel atardecer inolvidable en que Ernest Whitmore recuperó lo que creía perdido para siempre: su familia. La hacienda Greenridge ya no era una tierra dividida ni un museo de recuerdos, sino un hogar vivo, con cicatrices, pero fuerte. Las grietas se habían convertido en marcas de historia, no más heridas abiertas, sino raíces expuestas que sostenían el alma de ese lugar.
Richard, ahora sobrio y paciente, tomó las riendas de las finanzas de la hacienda, pero esta vez no solo. Tomaba decisiones junto a su padre y su hermana, sin arrogancia, escuchando con algo más que los oídos. Reconstruyó los graneros, amplió los pastos y le devolvió a la tierra el respeto que merecía. Emily nunca volvió a dejar Greenridge. Transformó uno de los galpones viejos en una pequeña clínica veterinaria rural. Cuidaba de los caballos, las vacas y de vez en cuando de algún perro perdido. Los niños de las rancherías vecinas corrían hacia ella con gatitos en brazos y ojos confiados. Thomas se convirtió en el poeta del campo. Publicó un libro pequeño titulado Donde vive el silencio, dedicado a su padre. Sus palabras viajaron mucho más allá de Texas. Vivía entre la casa principal y el lago, escribiendo al atardecer y tocando la guitarra en las noches de luna llena. Nunca se alejó otra vez. Joaquín se quedó. Con el tiempo se volvió más que un trabajador. Se convirtió en parte del nombre de la familia, aunque no cambió su apellido. Heredó no tierras, sino confianza. Se casó con la nieta de un vaquero viejo y juntos criaron a 2 hijos en la misma casa, donde Ernest había criado a los suyos. Los niños corrían por los pasillos con el mismo alboroto de antes. El ciclo comenzaba de nuevo. Walter y Nancy, ya jubilados, seguían cerca, como los árboles más viejos que no se cortan, solo se respetan. Nancy aún hacía pasteles para las fiestas del pueblo. Walter enseñaba a los jóvenes a domar caballos sin violencia. Y Ernest vivió hasta los 81. Murió en una tarde tibia de septiembre, sentado en la mecedora del porche, con una cobija en las rodillas y una sonrisa en el rostro. Lo encontró Emily, con un libro en las manos y la mirada hacia el horizonte, como quien simplemente decidió descansar. El funeral se hizo en el campo detrás de la casa, bajo el roble más viejo. Llegaron personas de lejos, vaqueros, antiguos empleados, vecinos, hijos, nietos. Thomas leyó un poema. Richard dijo pocas palabras, pero con voz firme. Emily plantó una magnolia junto a la cruz. «Papá ya no está», dijo ella con los ojos llorosos, «pero todo esto es él». Desde entonces, cada año, el 14 de septiembre, la familia se reúne ahí. Tocan música, comen pastel de manzana, cuentan historias viejas. Y cuando el sol se pone, todos guardan silencio por un momento, escuchando el viento en los campos como si fuera la voz de Ernest susurrando: «Mientras la tierra respire, yo estaré aquí». Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.